Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 23 de este año escolar, de este ciclo escolar, y vamos a ver el tema geometría 2. ¿De qué trata el tema de hoy? Hoy día vamos a conocer acerca de los reactivos limitantes, reactivo en exceso, vamos a ver la pureza de algunos reactivos y también la eficiencia de reacciones. Ven ustedes en este momento en la pantalla los temas reactivo limitante y reactivo en exceso. Como su nombre los dice, son reactivos, es decir, se encuentran al inicio del proceso químico, de la reacción química. Un reactivo limitante es aquel que se va a agotar completamente, que se va a acabar. Es como si fueran dos ingredientes. El El limitante es el ingrediente que se acaba y el reactivo en exceso es el ingrediente que va a sobrar, pero que siempre los dos trabajan en paralelo, trabajan simultáneamente. El ingrediente limitante se debe combinar con el ingrediente en exceso para poder producir algo, porque uno por sí, uno de manera individual no podría producir algo. Fíjense, por ejemplo, esta pequeña ilustración que he puesto aquí a la derecha, en el cual se cuentan con 5 salchichas, ¿ven? Y se cuentan también con en total 8 rebanadas de pan. 8 rebanadas de pan para 5 salchichas. Se entiende que cada salchicha funciona con 2 rebanadas para producir un perro caliente o un hot dog, ¿no? Ahí está. Uno con 2 rebanadas y produce uno. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. 2 rebanadas de pan se combina exactamente con una salchicha para producir un perro caliente. ¿Se dan cuenta? Así que si tú cuentas con 2 salchichas, necesitas de 4 rebanadas de pan. Si tú tienes 6 rebanadas de pan, pues necesitas 3 salchichas para producir 3 perros calientes. Si tienes 4 salchichas, pues necesitarás 4 rebanadas de pan. 4 salchichas, 4 rebanadas de pan. Y si tienes 5 salchichas, vas a necesitar ya no 4 rebanadas de pan, sino en total ahora 6 rebanadas de pan. ¿Se dan cuenta? 3, 4, vas a necesitar 5 rebanadas de pan. Una salchicha para cada rebanada de pan. ¿Se dan cuenta? Pero si existe una salchicha en exceso, pues esa salchicha en exceso no podrá producir un perro caliente, por lo que va a sobrar en ese proceso. En este caso es físico, pero digámosle químico, va a sobrar, por lo que la salchicha será el reactivo en exceso y el pan será, o las rebanadas de pan será el reactivo limitante porque se acabó totalmente. Esa es la idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un reactivo que va a sobrar. ¿Y por qué sobra? Porque el otro se agotó totalmente. Ya no hay el otro, por lo que no se podrá producir mayor cantidad con uno solo. Uno solo no puede producir una determinada cantidad de producto. Se necesita de los dos reactivos para poder producirse una cantidad de producto. Con uno solo no se puede. Recuerden que en una reacción química siempre hay un proceso de combinación. Por ejemplo, en este proceso se combina siempre uno con dos. Uno con dos. Si tengo dos, si duplico el primer reactivo, pues tengo que duplicar el segundo. Si triplico el tercer reactivo, es decir, hago 3 salchichas, pues tengo que triplicarlo el otro. Ahora tengo en total 6. ¿Se dan cuenta? 2, 4, 6.
no se vayan a olvidar entonces la proporción que debe mantenerse. Si cuadriplico el primero, cuadriplico el segundo. Ahora ya tengo 8. Si quintuplico el primero, tendría que quintuplicar el segundo y no lo hice. Por esa razón es que uno sobra. Si acá tengo 5, acá debería tener 10. Tengo 8. Ya, no se vayan a olvidar acerca de ello. Ejemplo, vamos a irnos ahora a una situación más química para poder entender esto un poco más acerca del reactivo limitante y el reactivo en exceso y cómo es que vamos a trabajar para reconocer de manera práctica el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Es bien sencillo, hay una técnica bastante práctica que nos permite identificar al reactivo en exceso y al reactivo limitante. Miren, tenemos el siguiente ejercicio que dice así. Se hace reaccionar 16 gramos de gas hidrógeno, aquí está, con 140 gramos de gas oxígeno. Determina el reactivo limitante, la cantidad en exceso y la masa de agua que se producirá. Este es un ejemplo bastante típico, pero nos va a ayudar a entender prácticamente todo en cuanto a esto de la estequiometría 2 y los reactivos limitante y en exceso. A ver, como siempre hay que reconocer en qué tipo de relación estamos. Se puede ver que dice gramos de hidrógeno, gramos de oxígeno, así que es una relación masa-masa. Vamos a extraerle la masa entonces al hidrógeno porque ya están balanceados, ya está balanceada la ecuación. Sería 1 por 2, 2, como hay 2 sería 4 gramos. 4 gramos de hidrógeno se va a combinar con 16 por 2, 32 por 1, 32. Se combina exactamente con 32 gramos de oxígeno. Aquí nada sobra. 4 con 32, todos se van a combinar exactamente. Un poco de hidrógeno con otro poco de oxígeno para hasta que al final los dos se agotaron totalmente. Aquí no hay ningún problema. Esa es la relación de la ecuación, lo que nos dice la ecuación química. Ahora lo que nos dice el problema. Dice que 16 gramos de hidrógeno, vamos a hacerlo de otro color. Dice que 16 gramos de hidrógeno se va a combinar 16 gramos de hidrógeno se va a combinar con 140 gramos de oxígeno. Entonces, a partir de ello, tenemos que ver quién es el reactivo limitante. Se supone que si se cuadriplica la cantidad de hidrógeno, 4 por 4, 16, tiene que cuadriplicarse el oxígeno. Acá sería 128, o sea, acá debería haber 128 gramos, pero hay 140 gramos, ¿se dan cuenta? Él se cuadriplica, 16, él también debe cuadriplicarse, 128. Pero fíjense, hay 140, o sea, hay mucho de él, por lo que el oxígeno sería el reactivo en exceso y el limitante sería el hidrógeno. Esa es una manera deductiva de poder saber que el hidrógeno es el reactivo limitante y el oxígeno el reactivo en exceso. Pero existe una manera práctica de reconocer ello y es la forma como vamos a trabajar porque existen situaciones que son un poquito más delicadas en la forma de establecer el reactivo limitante, por lo que vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dividir siempre la cantidad problema entre la cantidad estequiométrica, la cantidad extraída de la ecuación química, y esta es la cantidad del problema. Dividimos siempre lo rojo entre lo azul, o sea, la cantidad del problema entre la cantidad de ecuación química. Ahí está. ¿Ves? ¿Cuánto es 140 entre 32?
Dividimos, a ver, vamos a dividir 140 entre 32, eso sale 4.3. Colocamos acá el resultado, 4.3. Y el otro, 16 entre 4, es fácil, es 4. Se dan cuenta que, obviamente, 4 es menor. 4 es menor que 4,3. Como 4, el resultado 4 le corresponde al hidrógeno, decimos entonces que el hidrógeno es el reactivo limitante. Reactivo limitante igual hidrógeno. ¿Por qué? Porque el número menor es correspondiente al hidrógeno, pertenece a la columna del hidrógeno. Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidrógeno. Siempre al número menor le vamos a hacer caso y él va a ser el que corresponda al reactivo limitante. Como el 4 pertenece a la columna del hidrógeno, que se obtuvo con los datos del hidrógeno, entonces el hidrógeno es el limitante, como nosotros ya lo habíamos deducido hace un momento. Y obviamente el reactivo en exceso, el reactivo que está en exceso, sería el otro, el oxígeno, ¿no? Bien, se dan cuenta, es una manera bastante sencilla, práctica, de poder establecer al reactivo limitante y al reactivo en exceso. Ya está. Eso sería todo. No hay más. Tenemos al reactivo limitante entonces, que es el hidrógeno, y el reactivo en exceso, que es el oxígeno. A nosotros únicamente nos piden quién es el reactivo limitante. El hidrógeno. Cuando ustedes obtengan el reactivo limitante, con el reactivo limitante van a trabajar. Es decir, el reactivo limitante es el que determina cuánto puedes producir, no el reactivo en exceso. Por lo que ahora lo vamos a anotar. Ya está. Porque la siguiente pregunta nos pide ello. Miren. En la siguiente pregunta vamos a tener que determinar lo siguiente: la cantidad en exceso y la masa de agua producida. Ahora vamos a determinar la cantidad en exceso, que también lo podemos deducir, ¿no? Porque hace rato dijimos que si el hidrógeno se cuadriplica a 16, el oxígeno también debe hacerlo. 32 por 4 es 128. Pero como se colocó 140, pues hay mucho. 140 menos 128, que es lo real, la resta significa la cantidad en exceso. Pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Copiamos, por ejemplo, la ecuación, la primera parte, 2H2 se combina con un O2, nada más. Lo demás por ahora no nos importa mucho. Habíamos dicho que 4 gramos de hidrógeno se combina con 32 gramos de oxígeno. Esa es la regla, ¿verdad? Lo que te dice la ecuación. Pero ahora vamos a ver con cuánto se combina 16. Ojo que coloco 16. No se trabaja con el reactivo en exceso. Acá le voy a poner X, porque esa cantidad es errónea. X, donde X viene a ser la cantidad de oxígeno que debió combinarse con 16, o que se combinó con 16, mejor dicho. 140 no se ha combinado con 16. X sí. Pues desarrollamos esa regla de 3. Vamos a desarrollar, sería 4x igual a 16 por 32, ¿no? Y de aquí nos sale
Bueno, acá podemos simplificar, ¿no? Cuarta 1, cuarta 4, 32 por 4, como ustedes pueden ver ahí, 128. Entonces nos saldría 128 gramos. Esta es la respuesta no, ¿verdad? Porque hice la cantidad en exceso. Entonces decimos luego el exceso es lo que pusieron 140 menos 128, lo que realmente debió combinarse. Y eso sale 12. Quiere decir que alguien colocó 12 gramos en exceso de oxígeno. 12 gramos en exceso de oxígeno. Es el procedimiento para que ustedes trabajen. Un proceso en el cual exista un reactivo en exceso y otro limitante. ¿Ya? Bien, ya tenemos entonces ahí las preguntitas que se nos podrían presentar. Y la última dice la masa de agua que se va a producir. Bueno, eso es un ejercicio eh, que ya ustedes han calculado, pero de todas maneras lo voy a hacer. Miren, vamos a utilizar otra diapositiva y vamos a utilizar también la ecuación química y vamos a trabajar. Dice ahora en el ítem 3 o en la pregunta 3, ¿no? La masa de agua que se producirá. ¿Cuánta masa de agua se va a producir? A ver, solamente trabajamos con el limitante. Solo se trabaja con el limitante. No se vayan a olvidar. Solo se trabaja con el reactivo limitante. Por lo que solamente voy a elegir al hidrógeno. Y como nos preguntan por el agua, el producto es el agua. Entonces pongo acá, ¿no? 2H2 es como si produjera dos aguas. Ya está. El problema nos dice que 4 gramos de agua, ¿no? Perdón, 4 gramos de hidrógeno, ¿cuánta agua puede producir? Acá es 18 por 2, 36 gramos de agua. Y con 16 gramos, ¿cuánta de agua podré producir? X. Bueno, y de ahí desarrollamos, ¿no? Desarrollamos ello. Sería 4x igual a 16 por 36. Y eso nos va a salir 36 por 4, eso es 72, 144 gramos, ¿no? Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. Recuerden que siempre se trabaja con el reactivo limitante nada más. Voy a escribirlo acá como una pequeña observación. Todos los cálculos se hacen a partir del reactivo RVO, reactivo limitante. Ya, no se me vaya a olvidar. Todos los cálculos se hacen siempre a partir del reactivo limitante. Por esa razón elegimos trabajar con 16 gramos de hidrógeno y no 140 gramos de oxígeno. Eso sería un error. Siempre se trabaja únicamente con el reactivo limitante. RVO es reactivo, ¿ya? Limitante. Ya está. Bien. A ver, vamos a algunos ejercicios para luego entrar a otro subtema también que es importante.
A ver, por ejemplo, en la pregunta número 2 dice, se obtiene amoníaco mediante la síntesis de Haber-Bosch, que es esta ecuación química de acá, y dice que se combinan 42 gramos de nitrógeno con 10 gramos de hidrógeno. Eso dice el problema. Calcular la masa del amoníaco obtenido. Bueno, primero hay que tener en cuenta que la ecuación química no está balanceada. Podemos balancearla rápidamente. Bueno, lo vamos a balancear arriba. Acá ya colocaría la ecuación balanceada, ¿no? A ver, vamos a balancearla rápidamente. Dos nitrógenos, acá hay solamente uno, acá colocaría 2, ¿no? Ya hice que hayan 6 hidrógenos, aquí 3 entonces. 3, acá no coloqué nada, 1. Acá sería 1, acá sería 3 y acá sería 2. Ya está la ecuación química balanceada. Ahora voy a ver lo que me dice la ecuación en cuanto únicamente a sus masas. Porque pudo haber sido también con sus moles. Pero el problema está hablando de masas y de masas. Así que primero le saco la masa de la ecuación química. 14 por 2, acá es 28 gramos. Se combina con 3 por 2, 6 gramos. 28 se combina con 6 de hidrógeno. Pero el problema dice que 42 de hidrógeno, 42 se combina con ¿cuánto de hidrógeno? Pues con 10 de hidrógeno. ¿Cuál de los dos, 42 o 10, está en exceso? ¿O cuál de los dos es el limitante? ¿Con cuál de los dos reactivos voy a trabajar para saber cuánto amoníaco se puede producir? ¿A partir de 10 gramos de hidrógeno o a partir de 42 gramos de nitrógeno? ¿Cuál de los dos los tengo que utilizar como referencia? Pues el limitante. El limitante lo voy a utilizar como referente. Deductivamente ahora es más incómodo poder sacarlo, se dan cuenta, es más incómodo. Pero no se preocupen, para eso existe la regla práctica, en el cual dividíamos la cantidad del problema entre la cantidad obtenida de la ecuación. Rojo entre azul. Dividimos nada más y obtenemos un número. 42 entre 28, lo dividimos, ¿no? Dividimos 42 entre 28. Eso sale 1,5. 1,5. Y 10 entre 6. 10 entre 6. 1,6, ¿ven? Apretadito estuvo todo. Pero no hay problema porque ya hemos identificado al reactivo limitante. ¿Cuál sería el reactivo limitante? El reactivo limitante es el correspondiente al 1,5, es decir, el nitrógeno. Nitrógeno igual reactivo limitante. Ustedes dirán, profe, pero no nos piden el reactivo limitante. No hay problema. Para hacer los cálculos necesitamos saber quién es el limitante. No se vayan a olvidar. Así no les pidan, ustedes tienen que obtener el reactivo limitante. Bueno, entonces ya está. Solamente nos queda terminar los cálculos. Como el nitrógeno es el reactivo limitante, copio el nitrógeno y como nos piden cuánto amoníaco se va a producir, copio el NH3. Sabemos por la ecuación química que 28 gramos de nitrógeno, ¿cuánto de amoníaco produce? 17 por 2, 34 gramos de amoníaco. Ahora, pero el problema nos dice, a partir de 42 gramos, a partir de 42 gramos de nitrógeno, ¿cuánto amoníaco se puede producir? Chicos, hay que hacer solamente una regla de 3. No, solamente hago una regla de 3, 28x igual a 34 por 42, ¿no? Y ahí vamos a tener que operar. ¿No? Acá, por ejemplo, podemos simplificar, ¿no? Acá vamos a simplificar, por ejemplo, séptima es 4, séptima es 6. No podemos seguir simplificando.
Acá es mitad 2, mitad 17, mitad 1, mitad 3. Nos queda 17 por 3, eso es 51, ¿no? Entonces la respuesta sería 51. Entonces se obtienen 51 gramos de amoníaco cuando se combinen 42 gramos de nitrógeno con 10 gramos de oxígeno. Recuerden que el hidrógeno está en exceso. Con este 10 no vamos a trabajarlo como referente, sino al 42, como lo hemos hecho. Bien, hemos visto un ejercicio o varias situaciones sobre reactivo limitante y reactivo en exceso. Hemos aprendido a reconocerlos. Vamos a ver otro subtema de este capítulo que habla sobre la pureza de los reactivos. Pureza de los reactivos. ¿Qué quiere decir esto? En minería, por ejemplo, cuando se extrae algún mineral, algún material, pues se conoce que ese material no es 100% puro. Por ejemplo, si yo extraigo una cierta cantidad de calcita, que viene a ser caliza, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, se me ocurre, caliza, piedra caliza. Se entiende que la piedra caliza no es 100% pura en calcio, sino más bien tiene un rango de pureza en calcio. Por ejemplo, si me dicen a mí que esa roca de calcita, el mineral que contiene carbonato de calcio, pero no hay que irnos tanto, hay que decirle calcio únicamente, ¿ya? Es solamente un ejemplo. Si ese mineral o esa roca o esa calcita contiene 20% en calcio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por cada 100 kilogramos de roca, solamente puedo obtener 20 kilogramos de calcio puro. 20 kilogramos de calcio puro podría yo comercializarlos nada más. Los 80 kilogramos, pues se denominan impurezas. No quiere decir que no sirvan, tal vez tengan otra utilización, otro uso, pero solamente calcio voy a obtener 20 kilogramos nada más. De la misma manera, si tengo 100 gramos de calcita al 20% de pureza, quiere decir que solamente es calcio 20 gramos y el resto son impurezas. Continuamos. Si yo tendría que producir óxido de calcio con la calcita, obviamente que necesito de calcio. Así que la cantidad de óxido que yo voy a producir a partir de esa roca denominada calcita, no la voy a, no la voy a obtener a partir de los 100 kilogramos, porque recuerden que 100 kilogramos de calcita no es igual a 100 kilogramos de calcio. Si yo quisiera saber cuánto óxido puedo producir con 100 kilogramos de calcita, voy a tener que saber primero cuánto calcio hay en esos 100 kilogramos. Por lo que si la pureza es 20%, pues solamente voy a producir óxido de calcio, pues con solamente 20 kilogramos de calcio. Solamente 20 kilogramos de calcio me va a permitir producir a mí la determinada cantidad de óxido. Ya no voy a yo hacer mis cálculos a partir de 100 ya. Ya no, para nada. Porque hay muchas impurezas ahí. Y solamente el óxido de calcio se obtiene con calcio, no se obtiene con impurezas. Por lo que mis cálculos lo haré solamente a partir de 20 kilogramos de calcio. Bien, vamos a ver un ejercicio para poder entender esto de las impurezas. Dice acá un pequeño ejemplo. Dice,
Una muestra de calcio cuya masa es 160 gramos, una muestra de calcio. Aquí está la muestra, ¿ven? Esta es la muestra. Por supuesto que tiene impurezas, que ahora les voy a seguir diciendo. Y contiene 75% de pureza. Ya ustedes más o menos van entendiendo. Se oxida en presencia de oxígeno según esta ecuación. Aquí está la ecuación. Calcula la masa de óxido que se puede producir como máximo. Aquí está. A este mineral no contiene 160 gramos de calcio. Acá dice, no se trabaja con la masa de la muestra porque tiene impurezas. Obviamente todo pesa 160 gramos. Pero si yo quiero saber cuánto óxido voy a producir, no lo tengo que hacer a partir de 160 porque sería un error, porque estaría considerando a sustancias que no son calcio, son parte de las impurezas. ¿Cuál sería la masa de calcio? La masa de calcio, M, ¿cómo la puedo obtener? Pues con porcentajes, ¿no? La masa de calcio, Ca, sería igual a el 75% ¿de quién? De 160. Esa sería la masa de calcio. Pues, y lo puedo obtener rápidamente con mis conocimientos de porcentaje. Sería 75 sobre 100 por 160. ¿Y cuánto sale ello? Si lo opero, vamos a ver la operación. 75 entre 100, y a eso lo multiplico por 160, ¿no? Por 160. Y eso sale 120. Fíjense entonces. O sea que la masa de calcio es únicamente 120 gramos. 120 gramos es la masa de calcio nada más que nos va a determinar cuánto podemos producir de óxido. Con esta masa se trabaja únicamente. No se trabaja ya con los 160. Así que vamos a la ecuación. Primero nos fijamos que esté balanceada y efectivamente no está balanceada, ¿no? Acá hay 2 oxígenos y acá tengo 1. Duplico la cantidad de óxido y por ende también tendría que duplicar la cantidad de calcio. Ya lo balanceé. Ahora, el problema habla de masa de calcio y habla también de masa de óxido de calcio. Con los dos voy a trabajar. Primero lo que nos dice la ecuación química, como siempre lo hemos venido haciendo, que dice que calcio, la masa atómica del calcio es 40. 40 por 2, 80 gramos. Con 80 gramos de calcio obtengo 40 más 16, 56 por 2 es 112. Obtengo 112 gramos de óxido de calcio, según el ejercicio. Entonces, con 120 gramos, no con 160, con 120 gramos de calcio, ¿cuánto obtendré de óxido de calcio? Bueno, regla de 3, 80x igual a 120 por 112. Esto lo podemos desarrollar rápidamente. 120 por 112 entre 80. Eso nos sale 168. Y esa sería la respuesta, ¿no? 168 gramos de óxido de calcio es la cantidad de óxido que puedo producir como máximo. No se puede producir más porque ya no hay más calcio. Bien, entonces, nada más. Recuerden que aquí están las masas atómicas o las masas molares que son numéricamente iguales. Y ya está. Tenemos, por ejemplo, aquí algún ejercicio que nos hable de rendimientos. A ver, perdón, de pureza, disculpen.
pregunta número 7. Habla de pureza. A ver, un momento. Vamos a hacer la pregunta número 7. A ver, ¿qué dice la pregunta número 7? Dice, la caliza es una de las rocas sedimentarias más abundantes y explotada por el hombre. Si se calienta 300 gramos de la roca, que contiene 90% de KCO3, determine la masa de KO que se obtiene según. Bueno, primero hay que tener en cuenta que la caliza no es 100% pura. En KCO3. Así que dice que tiene una pureza de 90% de pureza en KCO3, ya no en calcio, sino en KCO3, carbonato de calcio. Lo primero que vamos a hacer es saber cuánto de KCO3 tiene una pequeña muestra de 300 gramos de roca. Suponiendo que acá tenemos la muestra de roca, ¿ya? Ahí está la muestra de roca. Y dice que el 90% es puro. O sea, hasta aquí, todo ello es el 90%. Y es puro. El 10% obviamente que sería impurezas. Pero la masa total de la roca también es dato. Es 300 gramos. Ahora, de esos 300 gramos, es 90% puro en qué? En KCO3. Esto sí es KCO3. Pero ¿cuál sería esa masa? ¿Cuál sería la masa de KCO3 puro? W. Vamos a suponer que W viene a ser la masa de KCO3 puro. Ese W se calcula 90 sobre 100 por 300. Y eso sale 270 gramos. Quiere decir que 270 gramos es en realidad lo que hay de carbonato de calcio. Y eso es lo que va a entrar ahora en nuestros cálculos. Solamente vamos a trabajar con 270 gramos de KCO3. Volvemos a copiar la ecuación, pero antes nos fijamos que esté balanceada. Sí, ya está balanceada. Copiamos la ecuación en esta parte. KCO3 produce KO y CO2. Estos paréntesis que ven acá son los estados físicos en los que se encuentran las sustancias, ¿no? Sólido, sólido y gaseoso. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice el ejercicio. La ecuación. La masa aquí, la masa total sale 100, por lo que 100 gramos de KCO3, ¿cuánto KO puede producir? 40 más 16, 56 gramos de KO. Eso nos dice la ecuación química. Ahora el ejercicio nos pregunta cuánto será la masa de KO que se puede obtener con 300 gramos de roca, pero al 90% de pureza en KCO3. Estos 300 gramos no, porque tiene impurezas. Solamente trabajo con lo que es puro, 270. Con 270 gramos de KCO3, porque eso es KCO3, ¿cuánto óxido se produce? X, ¿no? Y esa sería prácticamente todo, ¿no? 100x igual a 270 por 56. ¿Y cuánto sale ello? 270 por 56 entre 100. Y eso sale 151,2, ¿no? Y esa sería la respuesta. Gramos. Ya está. 151,2 gramos es la cantidad de óxido de calcio o monóxido de calcio que se va a producir. Bien, nada más chicos.
Nos vamos a quedar ahí. La siguiente parte lo vemos la siguiente semana. Les voy a encargar este ejercicio que está acá. Ya les voy a encargar como una pequeña tareita. Ya, este ejercicio, ¿sí? Por favor lo desarrollan. Nada más, eso sería todo por el día de hoy. Ya, la próxima semana entonces vamos a continuar hablando un poco más acerca de los reactivos limitantes, pureza, y vamos a complementar el siguiente subtema que habla sobre rendimientos. Por ahí les voy a agregar uno que otro ejercicio. Eso sería todo, chicos. No se olviden, por favor, la presentación o la forma de la presentación en sus tareas. Este grado tengo muchos inconvenientes a la hora de revisar sus tareas o trabajos, y ya saben, eso hace que sus notas no sean las que tal vez ustedes esperen porque no se entiende nada su trabajo. Así que mejoremos en ello, por favor. Bueno, nada más, chicos. Cuídense. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Chao.